Vamos a continuar. La semana pasada empecé una pequeña serie que va a terminar la próxima semana, que se llama Verdadera Adoración. Y en ella hemos planteado la pregunta cómo debemos adorar y en dónde debemos adorar. Y para eso fuimos a Romanos capítulo 11, verso 33, a Romanos 12, versículo 2, que fueron los versículos que vimos la semana pasada. Y me gustaría que los leyéramos para refrescar un poco la memoria. Romanos capítulo 11, verso 33 en adelante. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Así que hermanos, verso 12, capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie de mensajes que hemos llamado la verdadera adoración, que tiene que ver, Señor, con la cultura. Tiene que ver con la cultura del reino, pero no de una cultura eclesiástica, sino con la cultura universal. Gracias, Señor, porque tú los creaste al hombre para la alabanza de tu gloria. Lo creaste para adorarte. Ese es el fin principal del hombre, vivir para tu gloria, para adorarte. Y a causa del pecado se ha distorsionado esa adoración, esa alabanza, y en vez de alabarte a ti, el hombre se alaba a sí mismo y alaba a las criaturas. Pero tú lo entregaste, Señor. Tú lo entregaste a una conciencia depravada. Pero Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, que nos rescató, que nos liberó y nos puso en un lugar espacioso para que te adoremos, para que te bendigamos, para alabarte, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta palabra. Amén y amén. Amén. Bueno, decía que la semana pasada comenzamos con esta serie que se llama Verdadera Adoración y tiene 3 puntos. Vimos el punto número 1 la semana pasada, que se llamó el culto racional. Y la idea principal es que la adoración es parte de la creación. La creación fue creada por Dios para adorarle. Amén. Eso es importante, es entender que la creación y el hombre y todo lo creado es creado para la adoración de Dios, para la alabanza de su gloria, como dice en Efesios. Y la función principal del hombre es vivir para la gloria de Dios, o sea, vivir para adorar. Amén. Dijimos la semana pasada que Dios creó
la cultura, Dios creó la cultura como la expresión de obediencia y de honra para Él. Esa cultura, hermanos, es una única cultura y es la cultura del reino de Dios. A causa de la caída de la humanidad por la desobediencia, entró el pecado y la cultura, hermanos, fue distorsionada, fue corrompida, ¿cierto? El hombre, por más que se esfuerce por hacer el bien, tiene el germen del pecado y del egoísmo, y todo lo que haga va a ser torcido. Por muy bueno que sea, todo va a ser torcido. Y eso lo vemos en nuestras propias vidas. Nosotros queremos hacer el bien, pero siempre hay una falla, siempre hay algo. Es por esto que el apóstol Pablo aquí nos está hablando. Nosotros la semana pasada hablamos sobre Romanos 11, 33, sobre las profundidades de las riquezas que une a la, como decía yo, que hay dos piernas, la pierna de la doctrina y la pierna de la práctica. Y une estas dos piernas este versículo. Y me llamaba la atención el versículo 36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Esta es la razón que moviliza, que nos debe movilizar, vivir para la gloria de Dios. Que todas las cosas son de Él, todo es por Él y todas las cosas son de Dios. Amén. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados, ¿qué dice aquí? Que nos presentemos ante Dios como sacrificio santo, agradable, perfecto. Dice el verso 1 del capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Nos está rogando, pero no nos ruega desde su carne, sino nos ruega desde el Evangelio, desde la misericordia de Dios, y nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, esa palabra culto racional significa cultura, cultivar para Dios. En Hebreos 13:15, si lo buscan por favor, Hebreos 13:15, dice algo importante con respecto al cultivar. Siempre cuando uno cultiva, uno espera ¿qué? Cosechar, ¿cierto? ¿O no espera cosechar? Se espera cosechar. Entonces dice Hebreos 13:15, lo leemos todos juntos, dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificios de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? El apóstol está diciendo que nosotros, que el cultivar a Dios, que la cultura de Dios es un ofrecer continuamente a Dios un sacrificio de alabanza a Dios. Y este sacrificio de alabanza a Dios no se vive solamente en la iglesia, porque no es continuo. Venimos 1 o 2 veces a la semana a la iglesia. No es continuo, es temporal. Pero es continuo quiere decir que nosotros debemos vivir en esta suerte de dinámica de darle a Dios toda la gloria en todo lo que hacemos. Y el apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios 10, cuando dice, sea que... No, estoy mezclando en versículos.
dice, todo hacerlo para la gloria de Dios, sea que comamos, que bebamos, todo para la gloria de Dios. Eso dice, ¿cierto? Sí, eso dice. No estaba ahí memorizando. Amén. La semana pasada hablamos de 4 principios universales, no sé si los recuerdan. El primer principio fue el principio teocrático, que quiere decir que Dios es todo. Ese es el principio de gobierno de Dios, teocrático, que es Dios es todo. El segundo principio fue el principio cosmológico, que quiere decir que todo es de Dios. El principio tercero que vimos, que fue el principio jurídico moralista, vimos que Dios es bueno. Y cuarto, vimos el principio escatológico, que Dios es nuestro todo. Hoy veremos que hay una orden implícita, que hay un mandamiento que exige nuestra obediencia como hijos regenerados. Este mandamiento es universal, pero es exigido ¿a quiénes? A nosotros, los hijos de Dios. Veremos que la cultura del reino de Dios, que es lo que estamos hablando, que la adoración no es solamente culto público, sino que la adoración es de la vida, porque nosotros somos llamados para adorar. O adoras a Dios, o adoras al diablo, o adoras a ti mismo, o adoras a las criaturas. Pero nosotros, los seres humanos, somos seres adoradores. ¿Me entiende? O adoramos a Dios, o adoramos a ídolos, o nos adoramos a nosotros mismos. Entonces veremos que la cultura del reino de Dios implica la obediencia a los mandatos. Y estos mandamientos hablan de la relación pactual. Dios dio un pacto de gracia con el hombre, ¿cierto? Y este pacto de gracia con el hombre nos transmite 3 mandamientos. Ahora, esto vamos a ver. Pero quiero hacer inicialmente unas preguntas. Pregunto, ¿por qué hizo Dios al hombre? ¿Por qué hizo Dios al hombre? ¿Alguien me puede decir? Gracias. Bueno, no porque se sintiera solo, no porque necesitara a alguien que lo amase libremente. Dios creó al hombre porque le plació. Y porque Él tenía un plan, un propósito. Ahora surge la pregunta, ¿para qué propósitos? Bueno, sin duda, unos fines buenos, santos y perfectos. Nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que el Señor, que su voluntad es agradable y perfecta. Ahora, el Catecismo Menor de Westminster nos hace la pregunta número 1 del Catecismo y dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros la sabemos. El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Ahora, esto está diciendo que existimos por causa de Dios y fuimos creados para la alabanza de su gloria. Efesios 1:6. Y afirmamos que Dios tiene placer en sus obras. Cuando Dios hizo a Adán y Eva y le mandó a multiplicarse hasta llenar la tierra, Él añadió en Génesis 1:31 lo siguiente: es bueno en gran manera, es decir, es buenísimo. Ahora, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios puso en el hombre requerimientos
que no demandará a otras criaturas. Son requerimientos exclusivos. Estos requerimientos o exigencias son para toda la humanidad, son universales. Estos requerimientos o exigencias que son el pacto de Dios con el hombre reciben el nombre de mandatos. Y estos mandatos vamos a verlos hoy, esta mañana. Vamos a ver los 3 mandatos. Uno, el mandato espiritual. Segundo, el mandato social. Y tercero, el mandato cultural. Primero, el mandato espiritual. Estos mandamientos son muy importantes porque son los mandamientos que debemos, los hombres tenemos que desarrollar y que están a su vez implícitos en el decálogo, en los 10 mandamientos. Ahora, el primer mandato, el mandato espiritual. El mandato espiritual tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Tu relación personal con Dios. Para nosotros, Dios debe ser lo más importante. Pues es la base de todas las demás relaciones. Si nuestra relación con Dios es nula, es muy difícil que nuestra relación con nuestro padre, nuestra esposa, nuestros hijos, sea muy buena. Dios debe ocupar el lugar central en nuestra vida. Amén. El objetivo principal de nosotros con Dios es conocer, aceptar y creer. Conocer, aceptar y creer. ¿Qué cosa? La realidad de la presencia de nuestro Dios Trino en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, no existe área de la vida o aspecto que Dios desconozca, que Él no comprenda, que no vea o no se involucre, hermanos. Dios se involucra en los aspectos más comunes de nuestra vida. Tanto así que Dios dice en su palabra que Él sabe que un cabello, ahí está, se cae, Él lo tiene contado. Gloria a Dios. Las bases de este mandato espiritual son los siguientes. Primero, el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto nos habla de una semejanza y de una posibilidad plena de relación que ninguna otra de las criaturas posee. Hermanos, nosotros podemos amar mucho los animales, mucho las aves, pero ellos no tendrán la relación que nosotros tenemos con Dios. Ahora no quiero decir que no tengan una relación con Dios, si la tienen, pero nosotros hay una relación distinta, diferente. Nosotros podemos ver cara a cara a nuestro Dios, podemos reflexionar, podemos obedecer o desobedecer. Nos dio razón. Los animales simplemente obedecen a Dios. Nosotros podemos desobedecer a Dios. Y es justamente el germen del pecado que está en el hombre. Entonces el hombre fue creado a imagen de Dios. Dios eligió al ser humano, ¿para qué? Para reflejar la grandeza divina. Fuimos creados, hermanos, para reflejar a Dios. ¡Qué maravilloso! Fuimos reflejados para crear a Dios. Cuando tú ves a una criatura, a un bebé recién nacido, uno dice, ¡wow! ¡Qué impresionante! Porque está viendo a Dios. La creación de Dios. Segundo, la institución del día de descanso. Las bases del mandato son: el hombre fue creado a imagen de Dios. Segundo, la institución del día de descanso. Al establecer el día de reposo, el Shabbat, Dios proporcionó no solo un día de descanso para el hombre,
sino que también un día para que tuviese una íntima relación con Él. Y ese es el día que estamos viviendo hoy. Es el primer día de la semana, el día domingo. Uno necesariamente, hermanos, tiene que santificar el día del Señor viniendo al culto. No se puede santificar el día del Señor en su casa, porque para eso tienen los demás días. ¿Me entienden, no? Tienen los demás días. Ahora es independientemente a si me llevo bien con el pastor, si no, si me gusta la iglesia o no, yo tengo que ir, es un mandamiento. Es un mandamiento, hermanos. Ahora tanto mejor si hay una buena relación, por supuesto. Pero es un mandamiento el cual nos proporciona vida espiritual. Un día de cada 6 en que el Espíritu se regocija, especialmente en adorar a Dios comunitariamente. Quizás usted no lo nota, pero hay un ambiente y hay un ambiente espiritual que se mueve cuando le adoramos colectivamente. Tercero, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al observar este mandato, Adán y Eva reconocían su plena dependencia espiritual del Creador. Aquí hubo un mandamiento. Este mandamiento fue el mandamiento crucial del pacto de obras, ¿cierto? Donde Dios le dijo a Adán y Eva, no comerán del fruto. Y este no comer del fruto es un mandato espiritual. Pero ¿qué es lo que hizo Adán y Eva? Comieron del fruto, desobedecieron. Ahora, si esa orden hubiese sido obedecida, Dios, Adán y Eva continuarían manteniendo una perfecta relación personal. Ahora, la pérdida de esa comunión perfecta fue la pérdida y entró el pecado, ¿cierto? Pero solo es posible recuperarla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a leer un texto que apoya lo que he dicho del mandato espiritual en Romanos 6, 17 al 19. Romanos 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Está diciendo ahí que cuando alguien se somete, y dicho sea de paso, el ser humano es un ser que se somete, es un ser sometible, no sé cómo decir esa palabra, pero que es un ser que se pone debajo de. El hombre no está sobre otros, sino que está bajo de Dios o bajo Satanás. Es así de claro. Entonces dice, o se pone bajo como esclavo para obedecerle, sea para muerte por el pecado. O sea, nosotros obedecemos ¿a qué? Si no obedecemos a Dios, ¿a quién obedecemos? Al pecado. Y al pecado lo obedecemos ¿para qué? Para muerte. Eso es lo que está diciendo. Pero si obedecemos a Dios, lo obedecemos para la justicia. Y ayer veíamos el programa del Ministerio Palabra Divina,
veíamos ese tema de la justicia, del juicio. Y me llamaba la atención a mí que yo leía un texto de Calvino que decía que el juicio es para los hombres impíos, pero la justicia es para los salvos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso comprender eso! Verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque eso éramos, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, al Evangelio. Y el verso 18 dice, y libertado del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. ¡Gloria a Dios! Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos, esclavos también, pero de la justicia. Bendito sea Dios. Entonces, eso nos habla del mandato espiritual. Número 2, el mandato social. Cuando Dios Trino creaba al hombre, Él dijo en Génesis 1:27, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza. Y añadió, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Por qué creó al hombre varón y hembra? Lo creó varón y hembra porque él quería socializar. Ahora, una de las cualidades inherentes de esta naturaleza del ser humano es su carácter indudablemente social. En Génesis 2:18, por favor, hermanos, pueden ir conmigo a Génesis capítulo 2, verso 18, dice lo siguiente. Algunos se los deben saber de memoria, porque esto es un mandamiento. Dice, y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Me llama la atención algo aquí. ¿Qué Dios dijo en el capítulo 1 cuando creó todo? Dijo que era bueno. ¿Cierto que era bueno todo? Era bueno el sol, era bueno los animales, buena la comida, bueno el hombre. Pero aquí dice que no es bueno. ¿No es bueno qué? Que el hombre esté solo. Es un ser social. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Muchos años más tarde, después, el apóstol Pablo explicó en su carta a los Efesios que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Y exclamó, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Es como si en ese momento su mente estuviera abriéndose a esa realidad y lo conectara con la creación misma de esa criatura relacional. El hombre es un ser relacional con Dios y relacional con su prójimo. Y pregunto yo, ¿cuál es el prójimo más próximo? Mi esposa, tu esposa. Amén, tu esposo. Gloria a Dios. Entonces, esta creación misma de esta criatura relacional llamada por Dios a establecer lazos familiares. ¿Para qué Dios nos puso una familia? Para establecer lazos sociales. Y algunas bases de este mandato social son, número 1, Dios les dio la bendición de ser fructíferos. Dice Génesis 1, 27, 28 que Dios los mandó a poblar la tierra, tener hijos, guiarlos en sus caminos. Gloria a Dios. Es una bendición y es un mandamiento social el tener hijos. Y ahora existe una ideología, que ustedes saben que es la ideología mal llamada ideología de género,
que es una ideología diabólica, que lo que quiere es que no tengan hijos. Porque pregunto yo, ¿hombre con hombre pueden tener hijos? No. ¿Mujer con mujer? No. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un control de la natalidad. Ahora, eso va en contra del mandato social, que dice que Dios les bendijo el ser fructíferos. Número 2, Dios le dio al hombre una bendición del compañerismo, el ser acompañado, el tener una ayuda idónea. Gloria a Dios. Gracias por nuestras esposas, hombres, porque es una compañera, nos acompaña. Y mucho más, es una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir ayuda? Ayuda quiere decir que sin ella no haríamos nada. Y hay que reconocerlo, ¿no? ¿Cuántos lo reconocen? A algunos nos costó mucho reconocer eso. Lo digo por mí. Tercero, Dios también le concedió la bendición de perpetuarse en los hijos. Qué maravilloso es tener hijos y perpetuarse. Dios le concedió la bendición de las relaciones sexuales, que es una bendición también. Cristo, con su presencia en las bodas de Caná, bendijo ese matrimonio y les proveyó del mejor vino. Glorias al Señor. Jesús, ustedes saben que Él iba en secreto a esta fiesta de Caná de Galilea, a esta boda, iba en calidad de invitado, se dice que era un primo, etc. Pero Él fue y ¿qué le dijo la madre? La madre le dijo, no tienen vino. Y Él le dijo, no ha llegado mi hora, pero bueno, fue, convirtió el agua en vino, y con eso, ¿qué es lo que hizo? Bendijo el matrimonio, les proveyó del mejor vino, indicando así que la santidad del matrimonio y el deleite se espera en la vida familiar. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y tercero, hay un mandato implícito en la teología del pacto, en este mandato pactual, que es el mandato cultural. Este mandato engloba lo que en teología se llama la vida común, la gracia común. ¿Qué es lo que es la gracia común? La gracia común es la gracia de Dios establecida a todos los hombres. Nosotros respiramos, ¿por qué? Por gracia común. Nosotros gozamos del sol, comemos, bebemos, hacemos nuestras necesidades por la gracia establecida por Dios, que es para todos los hombres. Amén. Ahora, este mandato engloba la vida llamada común, aunque de común no tiene nada. Dios le dio al hombre el deber de sojuzgar la tierra, ¿cierto? Dice en Génesis 1:28, sojuzgar. ¿Y qué significa sojuzgar? Significa administrar. Administrar. Así que le dio el mandamiento de administrar la tierra y de ejercer dominio sobre todo lo que tiene vida en la tierra, en el aire y en el mar. Eso aparece en Génesis 1:26. Dios es el creador de todo y a Él responderemos como ¿qué? Como mayordomos de la creación. Dios puso al hombre y a la mujer como mayordomos de la creación. Y este es un mandato cultural. Este mandato cultural es en relación a la mayordomía de la creación de Dios. Y aquí, hermanos, el hombre tiene que hacerse un mea culpa muy fuerte, porque el hombre ha sido un pésimo mayordomo de la creación de Dios. Si Dios creó la creación para su gloria,
Si Dios creó la creación para su adoración, el hombre debe adorarle con la creación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo ha hecho la humanidad? Bueno, los siguientes son algunas implicaciones del mandato cultural. Número 1, Dios puso al hombre culturalmente para que cuidara la tierra. Porque dominar la tierra no es abusar de la tierra. Ahora el pecado trajo una mentalidad abusiva con la tierra. Entonces, por ejemplo, Dios repartió los recursos en todo el mundo. Por ejemplo, África. África está llena de riquezas, pero son explotadas por algunos extranjeros, y la mayoría de los nacionales viven en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque hay un abuso. Hay un abuso del dominio. Entonces, pero sin embargo Dios nos pide y nos cobra que seamos buenos cuidadores de la tierra. Segundo, el trabajo. El trabajo es una bendición, hermanos. Es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para ser productivos, para ser felices. Dios creó el trabajo antes o después de la caída. Antes de la caída. ¿Cierto? Entonces fue una bendición. Pero muchas veces nosotros, como lo decía la semana pasada, nos suena el reloj a las 6 de la mañana o el teléfono a las 6 de la mañana y decimos, tengo que levantarme a trabajarlo. Y uno le pega la perra, ¿no? Pero la verdad es que uno con conciencia cristiana, con una conciencia de reino, de cultura de reino, debería levantarse y decir, wow, qué bueno, qué bendición. Pero heredamos nosotros la maldición de Adán en cuanto al trabajo y pensamos que el trabajo es un castigo. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, justamente el trabajo, aparece como un castigo, ¿cierto? Dice en el capítulo 3, versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿nos quedamos en qué? En el castigo. Pero en Jesucristo somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Y Dios te da una nueva visión de las cosas. Entonces ya no es una maldición. Nosotros tenemos tan pegada esa maldición que muchas veces vamos al trabajo, trabajamos porque tenemos que trabajar, porque nos obligan a trabajar, y le tomamos mal al jefe. Le tomamos mal a los jefes. Decimos, no, este jefe no quiere nada conmigo, qué sé yo. Pero eso es parte de la maldición. Porque la bendición debería ser tu jefe, tu mejor amigo. O deberías bendecirlo. Gloria a Dios. Otro mandato cultural es la familia. Ahora, la familia. Ahora, el matrimonio. El matrimonio, yo puse aquí, matrimonio reproductivo. ¿Por qué? Porque hoy día existe el matrimonio, ¿cómo se dice? Hombre con hombre, ¿cómo se dice eso? No, homoparental no. Bueno, pero la idea es el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cierto? No es un matrimonio reproductivo, no reproduce nada.
Entonces, la familia, como base de la sociedad, no se puede basar en matrimonios que no reproducen. No. Amén. Otro mandato cultural es el respeto por la vida. El respeto por la vida propia, la vida del prójimo. No solo matar, sino cuidar preventivamente la vida. Cuidar la vida de la naturaleza, cuidar la vida del que está por nacer. Hermano, no es algo cristiano, no es cristiano solamente el respetar la vida del que está por nacer, es algo cultural, es algo de la gracia común. Yo me atrevo a decir una palabra fuerte. Si es gracia de Dios ser provida, si es gracia de Dios cuidar y proteger la vida del que está por nacer, si es gracia, entonces es una desgracia el matar a un bebé. Es un desgraciado. Yo sé que es fuerte la palabra, pero son desgraciados porque no tienen la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, es un mandamiento cultural. Y el último mandamiento cultural, la justicia social. La justicia social. Muchos se llenan de la boca de la justicia social, la justicia social, la justicia social, y vemos lo que hizo la justicia social. Vemos que el gobierno de Chile está social. Ahora, la justicia social nos habla de qué? De que tenemos que tener buenos gobiernos, leyes justas, cuidado de los desvalidos, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, de los pobres. Todo eso aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el amigo de Romanos capítulo 12, versículo 12, ya estoy terminando. Dice, si no transformaos. ¿Qué dice? Si no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este ¿qué? A este sistema. Siglo se refiere a sistema. No os conforméis a este sistema por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el problema que tenemos los cristianos? Es que los cristianos tenemos una cultura que impera, que es contracultura, y creemos que es la cultura. ¿Me entiende? Y aquí el mandamiento dice, no os conforméis. ¿Qué es conformarse? Es ser igual a. No seas igual a. Gloria al Señor. No os conforméis. ¿A qué? A este sistema. Sino que dice, transformaos. Transfórmense. Ahora, sería encachado que nosotros fuéramos como Transformers. ¿Quién hizo ese? ¿Qué lo hizo? ¿Ese efecto especial? Entonces, claro, y uno se transformara así, ¡wow! Pero esa transformación viene de adentro, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el transformador. Nosotros no podemos transformarnos. Es el Espíritu Santo el que transforma. ¿Transformados por medio de qué? De la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Entonces, estos principios culturales, estos mandatos, el mandato espiritual, el mandato social, el mandato cultural, nos van a llevar a renovar nuestra mente, hermanos, a renovar nuestra mente. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Por último, el Salmo 10, 119, 130. Búsquenlo, por favor. Dice así. Salmo 119, verso 30. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La exposición bíblica alumbra. Alumbra. ¿Y qué es lo que hace? Hace entender a nosotros, a los simples. Bendito sea Dios. Conclusión. La verdadera adoración implica el culto racional. La verdadera adoración implica el culto racional, el cual es otorgado a los hijos de Dios. El llamado cultural de adorar a Dios es universal, pero solo la iglesia, hermanos, solo nosotros tenemos el privilegio de rendirnos en una cultura de reino de Dios. Hemos visto que la cultura de reino implica la obediencia a mandatos universales que solo los regenerados, los nacidos de nuevo, pueden llevar a cabo por la acción santificadora del Espíritu Santo. Estos mandatos son el espiritual, mandato social y mandato cultural. Romanos 12:1 nos exhorta por la misericordia de Dios que nos presentemos a Dios como ofrenda, dolor grato, como un sacrificio vivo. Y esto es únicamente posible por la obediencia en el Espíritu que nos lleva cada día a vivir para la gloria de nuestro Dios. Todos los hombres, sin excepción, hermanos, sin excepción alguna, estamos condenados por nuestros delitos y pecados. Pero por la misericordia de Dios y su benevolencia ha escogido a algunos de esos pecadores Dios y los ha vestido con su gracia y los ha vestido de ropas blancas. Gloria al Señor. No es que nosotros nos hayamos dicho un día, ay, yo quiero ser cristiano, sino que Dios nos llamó. Hemos pasado, hermanos, como dice Juan 5:24, dice que hemos pasado de muerte a vida. Y se nos asegura que la condenación ha sido transformada por una salvación eterna. Aleluya. Esta salvación trabaja con nosotros y nos santifica cada día para que seamos una morada de Dios. Nosotros somos morada de Dios. Es en la vida nueva que presentamos nuestros cuerpos en ofrenda, en un sacrificio agradable a Dios. Esto es en la cultura del reino de Dios, el culto racional que debemos cultivar para que demos fruto a tiempo y afuera de tiempo, hermanos. Jesús le dijo a Nicodemo que para ver y entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es decir, nacer de nuevo. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, y cada día es día de salvación. ¿Qué esperamos para entrar en el reino de Dios? Si hemos entrado y visto el reino de Dios, permanezcamos y presentémonos a Dios como un sacrificio agradable, que es nuestra cultura de la razón. Amén. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque dice el Salmo 119, que la exposición de tus palabras alumbra. Señor, que la exposición bíblica hoy haya alumbrado nuestro entendimiento, haya despertado nuestro entendimiento, nos haya renovado nuestra mente y podamos todos los pensamientos que hay en nuestra interior sean para ti, sean para honrarte, sean para glorificarte. Señor, sometemos nuestros pensamientos a ti,
nos rendimos a ti, Señor. Te rendimos nuestros pensamientos, nos inclinamos hacia ti y te reconocemos como el dador de la vida, como la fuente que proviene toda nuestra bendición. Amado Dios, reconocemos también que somos un cuerpo, que somos un pueblo, que somos una iglesia. Y tú, Señor, no te ha placido salvarnos individualmente, sino te ha placido salvarnos colectivamente en esta arca de Noé, que se es la iglesia. La iglesia es un tipo del arca, o la arca es un tipo de la iglesia. Oh, gracias, Señor. Gracias, eterno Dios, por Jesucristo. Gracias porque solamente a través de la cruz de Cristo, a través de Jesús, podemos acercarnos a ti, que eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Y nadie viene al Padre si no es a través de ti. Señor, te adoramos. Te adoramos, levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón, levantamos nuestro ser a ti. Aleluya. Te cantamos alabanzas, pero sobre todo te damos la gloria, porque para esto tú nos creaste, para alabanza de tu gloria. Amén. Cantemos al Señor.